Vamos al último panel. Tenemos para producir un montón. Claro, y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Bueno, vamos a convocar ¿a quién? A el ingeniero agrónomo, por aquí te tenía, Eduardo Moabro, de Minagri. Aplicaciones periurbanas, ese es el título y ese es el desafío. Gracias, Ricardo. Buenos días. En primer lugar, un gusto estar aquí. Agradezco a los organizadores la posibilidad de estar participando y me voy a sumar a las disertaciones anteriores. A ver, bien. Dentro de este panel voy a hablar de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, un caso de un documento en la práctica. Recién se mencionó, cada uno de los disertantes hablaron de ideas que se convirtieron en proyectos, proyectos que se convirtieron en acciones, acciones que provocaron o provocan resultados, resultados que evaluamos, nuevas ideas y otra vez vuelve a comenzar el ciclo. Bueno, cada uno en distintas instancias. Esto es un poco lo que les quiero presentar. Si yo pusiese una línea de tiempo, y esto enfocado desde la perspectiva del ministerio, del organismo que yo represento, ya no se llama más Ministerio de Agroindustria, se llama Secretaría. Bueno, cuando salga el decreto nos enteraremos cómo se llama finalmente. Si yo planteara una línea de tiempo y los hechos destacables o los hitos que pudimos ver, veríamos esto, la situación que encontramos en el año 2012 y 2013, y no quiere decir que el mundo comenzara en ese momento, simplemente la realidad, la idea, pueden plantearlo, nos tocó la puerta al entonces Ministerio de Agricultura. Esto que derivó en la elaboración de un documento de pautas con muchos de los organismos, instituciones y gobiernos provinciales aquí presentes. Esto derivó en una acción concreta, las jornadas de aplicación de fitosanitarios o buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios en la acción. Y finalmente, un comentario sobre otro hito institucional, la resolución conjunta entre el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente de este mismo año, que, bueno, quiero compartir con ustedes si no están al tanto de esto. Bueno, comencemos. La situación inicial. La situación inicial la podríamos describir de la siguiente manera. ¿Qué percibía cuando nosotros recibimos los problemas? Esto, el sector productivo y su preocupación, su enorme preocupación. La difusión de normativas que hacían difícil producir, generaban dificultades para llevar a cabo lo que se venía haciendo, la producción. ¿A través de qué vía? Imposición de cosas como las zonas de exclusión, restricciones de uso de fitosanitarios por bandas toxicológicas, etcétera, etcétera, y todos los que se les ocurran y conocen. A nivel social, ¿qué se observaba? Aquí lo planteó bien Juan Cruz. El espacio más difícil de gestionar, el periurbano. Y ayer fue mencionado en el primer panel, lo que genera el temor y lo que despierta en nosotros como ciudadanos, como personas. La tensión en los espacios urbanos rurales y todo lo que genera el temor y las reacciones. Y esto tiene su correlato a nivel normativo. Los decisores políticos toman decisiones y generan normas. Habrán visto la heterogeneidad y el número de ellas, diferentes. Curioso, tener normas que regulan un mismo objeto y son diferentes. Es un dato ese a tener presente. Las pautas, estas fueron las pautas, un documento que se elaboró era un relevamiento de información, no creó nada, sistematizó conocimiento existente. Fue elaborado por un grupo de instituciones públicas y privadas. Dentro de las públicas, no solo nacionales, sino también provinciales. Acá hay algún representantes en ese momento de la elaboración de este documento. Y este fue el objetivo. Por eso suena grandilocuente, pero no lo es. Esto es. Que los que participan en este negocio del agroquímico, desde los decisores, el aplicador, los colegas, todo el mundo que tiene que ver toma alguna intervención en el uso o las consecuencias o la gestión de los fitosanitarios, tuviese esto como un material de referencia, que apela a
el uso responsable. El uso responsable de los fitosanitarios. De esto vamos a volver, y ayer se habló bastante sobre esto, en términos de producción y la protección de la salud y el ambiente. En el marco de, también lo hemos hablado muchísimo, la aplicación de buenas prácticas, en este caso fitosanitarias. Opa, perdón. Bueno, ay, disculpen. Cosas que tenía este documento. Hacía definiciones de los que participamos en la elaboración de lo que se entendía zona urbana y rural y lo que eran zonas sensibles, buenas prácticas de aplicación. Si ustedes recuerdan, ayer se habló muchísimo de este tema, riesgo, mucho, abundantemente durante toda la mañana. Y apelando a la responsabilidad del uso de esta tecnología. Zonas de amortiguamiento, todo lo que es definición y que en definitiva se trata de un área que protege algo que la sociedad, la comunidad define como sensible, por algún motivo. Definíamos en ese momento también los actores, cada uno de los actores de la cadena de uso del fitosanitario y el rol que debía cumplir. Los privados, los públicos, cada uno de ellos, ven ahí municipios, provincias, nación, colegas, aplicadores, etc. Y finalmente este documento tenía por ahí lo más fuerte en términos de establecer algo desde la órbita nacional, que eran unas recomendaciones de las distancias que nosotros proponíamos como razonables para establecer zonas de amortiguamiento, de 100 y de 200 metros para aplicaciones terrestres y aéreas respectivamente. Este es el primer motivo por el cual lo que ustedes presenciaron recién en el campo estaba diseñado de esa manera. No es caprichoso lo de los 100 y los 200 metros. Hace referencia a esto. Las jornadas. Y acá pasamos a la acción, de cómo esa idea, ese proyecto, lo escribimos y pasa a la acción. La finalidad. Y esto es sumamente interesante. Fuimos cambiando los objetivos, pero finalmente hemos abrazado todos estos, que tienen que ver con la capacitación, la difusión, la concientización del manejo responsable, del uso responsable de esta tecnología. El público objetivo es variado. En primer lugar, decisores, se trata de informar, decisores políticos. Es decir, entendiendo como tales a las personas que participan en la cadena de producción que termina en una norma. Jornadas tenían una estructura a través de charlas técnicas articuladas sobre 3 ejes, o temáticas, si ustedes quieren: uso responsable de fitosanitarios y salud, y finalmente las buenas o tecnología de aplicación de fitosanitarios. Y finalmente la parte activa o dinámica, las demostraciones en sí mismos. Hoy vieron una parte de ellas. Los organizadores de estos eventos hemos sido entre el CASAFE y el Ministerio de Agroindustria, Agricultura en principio, luego Agroindustria, con coorganizadores locales de los más variados, desde sociedades rurales, regionales de APRESID, ACREA, ministerios provinciales, etcétera, municipios incluso, muchos y muy variados. Esto es lo que vieron hoy, esquemáticamente, lo que llamamos la cancha, lo que vieron recién en el campo. En el sentido de la dirección del viento, se establecen una serie de jalones que eran las estacas que ustedes vieron con sus estaciones colectoras en la zona de trabajo y en lo que llamamos zona de deriva, jalonadas a distancias singulares hasta los 200 metros. Aplicamos agua, creo que Federico les contó abundantemente, es decir, no hay ningún coadyuvante, son en definitiva las peores condiciones de gestión de un producto fitosanitario, en las condiciones ambientales que nos toquen. Nosotros, en el mejor de los casos, fijamos el día, la fecha, pero no las condiciones que van a estar imperando ese día. Y excepto que llueva, porque marca las tarjetas hidrosensibles, las aplicaciones se hacen. Se regulan las máquinas al efecto. Finalmente, la presencia de veedores, que tiene muchas derivaciones. Ustedes los vieron, había personas en el campo mientras se hacían las aplicaciones, pero en esta ocasión particular del Congreso,
todos pudieron ser vedores a través de la pantalla donde se transmitía en vivo lo que sucedía en el campo. 31 jornadas después. Sí, hasta ahora hemos realizado desde 2014 hasta julio del mes pasado 31 jornadas sobre buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Y esto era lo que nos reflexionábamos, aparte de lo que nos buscábamos, esto de las capacitaciones, sensibilización y difundir la importancia de uso de los fitosanitarios. Dimos las charlas técnicas que se existieron, estas preguntas que se hicieron, respuestas que se brindaron, intercambios de opiniones, discusiones. Hemos tenido de todo en estas jornadas. ¿Cuáles fueron los resultados de las aplicaciones? Y esto que les muestro condensa de alguna manera todos los resultados. Probablemente no lo vean, pero quiero señalarles algo puntualmente. Este es el promedio simple de las distancias de deriva para aplicaciones terrestres y aéreas. Es decir, en el orden de la decena de metros para las terrestres y algo menos de 50 metros para las aplicaciones aéreas. Ahora, fíjense qué cosa. Si marcásemos con verde todas las jornadas donde las condiciones de humedad, temperatura y viento eran dentro de lo aceptable para hacer una aplicación, esas hubiesen sido las situaciones donde las condiciones eran adecuadas. Fíjense si alguno de esos parámetros ambientales cambia. Todas esas se hicieron en condiciones en las cuales no se debió haber hecho una aplicación. No obstante, les hicimos igual. Entonces, fíjense que ese número, que es una deriva escasa, toma otra relevancia cuando uno contempla esta situación. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es una aplicación de conocimiento técnico, tecnología aplicado, responsabilidad, o como decían nuestros mayores, buen juicio, que no es otra cosa más que buenas prácticas aplicadas. Los resultados de esta aplicación que ustedes vieron. Les recuerdo, vimos 5 aplicaciones diferentes. 2 aéreas, una con las regulaciones adecuadas para un trabajo en zona de amortiguamiento, esto lo vamos a reiterar, y otra una aplicación convencional, aérea. Y en el caso de las aplicaciones terrestres, hicimos la misma secuencia con una gestión antideriva, una regulación antideriva, con picos al efecto de aire inducido, y luego con otra aplicación con turbo T-jet y otra con cono hueco, para que pudiesen apreciar las diferencias. Y lo que hace que cuando uno trabaja sobre zonas sensibles o hay algún peligro inminente, tiene que minimizar el riesgo. Y hay formas de hacerlo. Y esto es parte de lo que queremos mostrarles. La deriva en el primer caso llegó a 40 metros. Fíjense las condiciones ambientales imperantes en el momento de la aplicación. En condiciones de evaluar una aplicación, esto no tendría que haberse hecho. La temperatura, la velocidad del viento, 24 kilómetros, con ráfagas de 61 kilómetros por hora. Estos son datos de la estación meteorológica de aquí de Marcos Juárez. La humedad relativa es esa, la deriva es esta. Segundo resultado, la segunda pasada del avión agrícola. Fíjense, esas eran las condiciones imperantes, había subido la temperatura, había bajado la humedad, la velocidad del viento, tanto la promedio como las ráfagas, seguían siendo muy, muy fuera de escala para hacer una aplicación. Se registró deriva, encontramos gotas que pueden considerarse derivas hasta los 100 metros de distancia. Aplicaciones terrestres. El caso de la Case estaba seteada, estaba regulada para una aplicación antideriva. Fíjense lo que es la zona de aplicación, donde estaría el lote del cultivo, digamos, o el lote a tratar en relación con lo que es zona de deriva. En este caso, la deriva no registramos impactos fuera del área de trabajo. La segunda, el equipo Yacto, que tenía abanico plano, turbo T-jet. Nuevamente, esta es la zona de trabajo,
zona de deriva es esto, y las condiciones. Recuerden en la secuencia, temperatura un poco más alta, un poco más baja la humedad, y la velocidad del viento seguía siendo, nos sacaba de una buena aplicación en términos de condiciones ambientales imperantes. En este caso la deriva fue de 40 metros. Encontramos impactos en tarjeta de 40 metros. No obstante, y vale la pena recalcar, esto no es una cuantificación, sino es una calificación, una cualificación. Miren en términos de color, piénsenlo, lo que significa zona de trabajo respecto de lo que es una deriva. Si lo pudiésemos cuantificar, encontraríamos que estamos hablando de pequeñísimas cantidades, no deseables, pero después tienen todas unas consecuencias, y les pido por favor que recuerden lo que extensamente se expuso ayer durante el extenso primer panel en la mañana sobre este tipo de evaluaciones, y vincúlenlos. Creo que es un buen ejercicio. El tercer equipo terrestre, el equipo Metal 4, aplicó con cono hueco, y en este caso está clarísimo. Miren lo que es la aplicación en zona de trabajo en relación a deriva, y acá vamos a encontrar deriva. Las condiciones imperantes, un poco más de temperatura, estas fueron las condiciones de viento, seguimos teniendo ráfagas muy altas, pero la velocidad promedio nos sacaba de una aplicación, de condiciones ambientales para una aplicación segura, y la humedad bajando. Encontramos deriva a 60, es decir, encontramos impactos a 60 metros en zona de deriva. Acá voy a hacer un alto y les voy a entrar si se acuerdan de la línea de tiempo, el último cuadrito, que es la resolución conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agroindustria. Y si bien esto no es una norma estrictamente, es decir, esto no ha derivado todavía en una norma, tiene unos antecedentes interesantes. Esto es parte del aprendizaje de lo que hablábamos hoy del ciclo del proyecto, esto de la idea, del proyecto, de las acciones que tienen consecuencias. Esto es una derivación de toda esta situación, en concreto, en normativa desde el ámbito nacional. Por si alguien no lo leyó, está disponible, esta es el vínculo de Ninfolec para encontrar la norma. Es una norma sencilla, muy sencilla, tiene un poco articulado, muy breve, y dice cosas que cualquiera que lo lee dice, pero esto es obvio. Dice nada menos que los ministerios, recuerden que son ministerios que se hablan en principio a sí mismos, y dicen, los ministerios determinan que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios en general y en particular en las zonas de amortiguamiento se realizan conforme a las buenas prácticas y están sujetas a sistemas de control y monitoreo. Obvio. Uno dice, pero esto es obvio. Sin embargo, aquí está. Artículo segundo. Lo que haga cada uno de los ministerios que suscribieron esta norma en relación a sus políticas, proyectos o programas, deben sujetarse a lo que dice el artículo 1. Y el tercer capítulo, que es interesantísimo, crea un grupo de trabajo interministerial sobre buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios en general y con énfasis en zonas de amortiguamiento. Zonas de amortiguamiento, periurbanos. Es terrible pensarlo como un problema. Y es duro pensar que las problemáticas de los periurbanos, que no se limitan a la República Argentina, en todo el mundo hay problemas de periurbanos, del crecimiento de la mancha urbana, en nuestro caso esté circunscrita casi exclusivamente al tema de fitosanitarios. La hoja nos está tapando el bosque. Deberíamos poder remover ese obstáculo a la vista un poco más amplia. El grupo de trabajo, ¿cuál era el objetivo o la tarea encomendada? Nos pidió básicamente 3. Perdone que use el nosotros. Acá vemos por lo menos 2 personas que participamos de ese grupo de trabajo. Uno es Marcos, y ahora les digo ¿a quién representabas? Ah, sí, a las provincias. Marcos representaba a las provincias. La tarea encomendada, 3 básicamente, que estableciésemos los principios que debían regir las respectivas políticas públicas que se implementaran desde esos dos ministerios.
recomendaciones que mejoraran el nivel de adopción de buenas prácticas agrícolas, puntualmente de aplicación de fitosanitarios, y recomendaciones para mejorar los sistemas de monitoreo y control. Esos fueron los 3 cometidos que la norma nos pedía. Pero además, la integración. Interesante. Aparte de los 2 ministerios, es decir, la faz productiva, la faz ambiental, se incorporó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso en la órbita nacional. Pero además las provincias estuvieran incorporados en las mismas 2 dimensiones. En la productiva a través de el Consejo Federal Agropecuario, Marcos representándolo, ¿no? Y el COFEMA, que es lo mismo pero en cuestiones ambientales. Y además, adicionalmente a eso, se le asignó un plazo de 90 días para concluir esto. Esa fecha nos la impusimos el día que arrancamos, que era, el 7 de julio tenía que terminar este asunto, teníamos que entregar un producto. Los aspectos destacables de esta iniciativa. El primero, es interministerial. En la etapa anterior nos movimos como agricultura, como agroindustria, hablándole básicamente al sector. Aquí estamos metiendo otras dimensiones que están en parte de la crítica que nos hicieron en la primera etapa sobre el documento pauta. Así se dice, está fenómeno el documento, pero lo hicieron solamente ustedes hablándole a los que piensan como ustedes. Aquí esta cosa estaba cambiando fuertemente. El abordaje a nivel nacional. Hasta aquí no hay una legislación nacional que norme cuestiones vinculadas a las aplicaciones de fitosanitarios. Esto es una novedad. Y la participación de estos cuatro ministerios, suponía abordar esas 4 dimensiones: la producción agro, la salud, el ambiente y la ciencia. Y la presencia, por supuesto, de las provincias, dado de lo que estamos hablando. Y la otra cosa es, no se considera que las zonas de exclusión sean un instrumento eficaz al momento de la gestión de los fitosanitarios y los periurbanos. El informe final de este grupo de trabajo es un poco más largo, está disponible en la página del Ministerio para quien lo quiera leer. Y seguramente aquí hay gente que ha participado de la posterior consulta pública, así que seguramente lo han leído. Pero en cualquier caso está disponible en nuestra página. Consideraciones generales de este trabajo. Se definieron lo que son las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, lo que es una zona de amortiguamiento y cuáles son los objetivos que esas zonas de amortiguamiento buscan, lo que es un ambiente sensible, que teóricamente es lo que la zona de amortiguamiento viene a preservar. Y las dimensiones de zona de amortiguamiento, y se dice explícitamente que puede ir desde los 0 metros hasta una cierta cantidad de metros, en función de lo que se designe y se decida proteger, pero que en el diseño de esta herramienta tiene que haber participación de todas las miradas. Aquí también se mencionó previamente, es importante, aunque nos cueste buscar consensos, es difícil, es difícil que nos movamos de lo que nosotros consideramos que está bien hecho, o que así es la cosa, o las pruebas son, y todos los etcétera que se les ocurran. Es muy difícil es facilísimo escribirlo, pero lo del participativo es arduo, es una tarea muy ardua. Simplemente miren lo que son no solo lo escrito en las ordenanzas municipales, sino la práctica de las ordenanzas municipales y la aplicación de ellas. Y tenemos un claro caso donde esta cuestión, esta etapa, en la parte de participación, es compleja el llegar a consensos. Requiere de varias cuestiones, pero eso es otra charla. Una cosa importante, información científica y tecnológica, con una serie de cualidades, que sea relevante, disponible, adecuada y actualizada. No es yo tengo 3 citas bibliográficas, yo tengo 4, tengo más yo. No funciona de esa manera. Y esto es central. Todo lo que es el monitoreo ambiental, desde la dimensión de salud y desde la dimensión de medio ambiente, a través de la identificación
y la redacción de indicadores, redes de monitoreo, etc. Esto es trabajo en curso, trabajo en progreso. Este informe plantea 12 principios de los que nos pedían los ministerios para establecer las políticas que rigen a cada uno de estos ministerios en relación a las aplicaciones de productos fitosanitarios. Todas contemplan las 3 dimensiones de salud, el ambiente y la producción agropecuaria. Ejemplos de estos principios, los voy a enumerar muy rápidamente: producción sostenible, lo habrán escuchado alguna vez, integralidad de la salud, sostenibilidad ambiental. Pero me voy a parar un segundo en este que me parece centralísimo: rigor científico y tecnológico. Y dentro de esto, gestión de riesgos. Y no les tengo que decir si estuvieron atentos, y creo que hubo excelentes disertaciones, y fue a mí particularmente me gustó mucho el parangón que se hizo con el automovilismo y el riesgo y la gestión de riesgo. Se habló muchísimo de esto. Es un tema central, la gestión del riesgo, la gestión adecuada del riesgo. Que en este caso, ¿por quién? Evaluado por quién ese riesgo. Por autoridades públicas competentes. No cualquiera, no lo delego. Autoridades públicas competentes. En base a criterios e información científica y tecnológica relevante y validada. No cualquier cosa. Otro principio que es importantísimo. Me lo decís y chao, gracias. La adaptabilidad, eso es tiempo. Las normas no pueden ser una foto y quedó para la eternidad, pasó al museo. No, no. Por suerte el conocimiento y la tecnología avanzan. Las normas deben, y ni qué decir en este tema, deben poder actualizarse. Y esto es esencial. La armonización de políticas públicas a nivel jurisdiccional nacional, que no lo tenemos, provinciales y municipales. ¿Con qué idea? Que sea un marco armonizado, previsible, eficiente y eficaz. Suena loco pensar que uno se muda a un municipio y tiene otra forma de encarar una gestión en un periurbano. Es extraño. Planificación territorial. También se habló aquí. Juan Cruz habló abundantemente. Esto tiene que ser parte de la solución y no del problema. Hoy es medio parte del problema. La definición estricta de lo que son las distintas áreas en los entornos de los municipios. La última parte, recomendaciones. Se establecieron 23 recomendaciones, estaban fundamentalmente, aunque suene reiterativo, están dirigidas a los propios ministerios que elaboraron esta norma. Pero también, y lo dice el informe, son de interés también para las otras jurisdicciones, las provinciales y las municipales. Y se agruparon estas 23 recomendaciones en temas: regulaciones, articulación institucional, monitoreo y control, autogestión, educación y capacitación, fomento. Me voy a detener en una sola, que es la primera, la que entiendo que es para nosotros muy importante. La primera, dentro de la clasificación de regulaciones, la primera recomendación es impulsar una ley sobre aplicaciones de fitosanitarios que incluya, y lo dice el informe final, una serie de ítems, pero voy a rescatar los que a mi entender son los principales. Criterios para la definición espacial de una zona de amortiguamiento. Las exigencias especiales para trabajar dentro de esa zona de amortiguamiento. La implementación de sistemas públicos, privados y privados de autogestión del monitoreo y control, que sean eficientes y transparentes. Y después otros temas que están en la mayor parte de las normativas provinciales vigentes. Responsabilidades, registros, tecnologías de aplicación, receta agronómica, información, etc. Unos comentarios finales. ¿Cómo sigue este proceso posterior a la resolución conjunta? Se abrió, este documento fue puesto a consideración del público a través de una consulta pública que terminó, se cerró, estuvo abierto un mes, se cerró el 20 de agosto del mes anterior. Ahí, si uno lee con detenimiento, puede encontrar todas las opiniones, las más divergentes en relación con este tema. Menuda tarea llegar a consensos.
Y ahí es donde deben prevalecer los principios. Vamos a incorporar de alguna manera, es decir, los ministerios van a incorporar, no solo como anexos, probablemente alguna devolución de todos estos aportes. Y a continuación se va a elaborar, eso es una tarea pendiente, que está en proceso ya, un borrador de proyecto de ley sobre aplicaciones, se someterá a la discusión preliminar y a rodar, como dice ahí, va a haber que pasar por muchas instancias. Es un buen antecedente lo que pasó con la ley de envases de agroquímicos, la que comentaba Ernesto, cómo fue el proceso. Y acá voy a volver un poquito, nos detenemos un momento y voy a volver a las zonas de amortiguamiento, que es parte de todo esto que estuvimos viendo, de esta zona compleja de gestionar que son los periurbanos que mencionaba Juan Cruz. Y hablamos antes hace un momento de un proyecto de ley de aplicaciones y de un tema puntualmente, esto, las exigencias especiales para las aplicaciones en zonas de amortiguamiento que debería contemplar este proyecto o este futuro proyecto. Y acá tenemos algunas cosas que decir para aportar la experiencia recogida hasta este momento. Ahora sí el video. El documento Pauta sobre aplicación de productos fitosanitarios en áreas periurbanas es un trabajo elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto con instituciones públicas y privadas, que promueve el manejo responsable de los fitosanitarios mediante la adopción de las buenas prácticas agrícolas y recomienda distancias para establecer zonas de amortiguamiento en áreas periurbanas. Estas distancias, contadas a partir del límite externo de la zona urbana, son de 100 metros para aplicaciones terrestres y de 200 metros en aplicaciones aéreas. ¿Es lo mismo zona de amortiguamiento que zona de exclusión? No. La zona de exclusión establece una superficie dentro de la cual no se puede aplicar ningún producto fitosanitario, a diferencia de la zona de amortiguamiento, donde esto sí es posible. La zona de amortiguamiento es la superficie adyacente a determinadas áreas sensibles que, por su naturaleza y ubicación, al momento de aplicar un producto fitosanitario, requiere un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, permitiendo las actividades productivas que allí se desarrollen y simultáneamente minimizar los riesgos para el ambiente y la salud. Además del cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas para cualquier tipo de aplicación, ¿cuáles son los requerimientos o sugerencias para trabajar eficazmente con productos fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento? Asesores fitosanitarios presentes en el momento de la aplicación, o sea, un profesional de las ciencias agropecuarias con su matrícula y registros al día para poder aplicar en esta zona. Respetar las condiciones ambientales adecuadas al momento de la aplicación y asegurarse que la dirección del viento sea contraria a la zona sensible. Certificación de empresas de pulverización, por ejemplo, mediante la norma IRAN 14130. Que los aplicadores que trabajen en esta zona cuenten con el registro al día, concurso y examen aprobado. Registro y matriculación de las pulverizadoras. Equipos de pulverización con las matrículas visibles. Señalética a campo, sobre todo para escuelas. Centrales meteorológicas. Visualización online a través de una página web creada al efecto en el municipio. Caja negra en la máquina aplicadora. Posibilidad de registro de la aplicación. Receta agronómica. El aplicador debe contar con la receta agronómica labrada por un profesional agrónomo matriculado antes de realizar la aplicación de productos fitosanitarios. Respeto por las normas vigentes. Respetando las buenas prácticas agrícolas, cuidamos la salud de las personas y el medio ambiente. Por una agricultura sustentable. Volviendo luego al video, que condensa un poco la propuesta, es decir, el aprendizaje que fuimos haciendo sobre cómo trabajar en una zona de amortiguamiento que rodea, envuelve a una zona establecida como sensible.
¿Cuáles son? Varios aspectos a tener en cuenta. Y creo que ustedes, como participantes de este congreso, las vieron ayer en la recorrida que hicieron por las estaciones. Ahí pudieron ver varias de estas cosas que fueron mencionadas. Y hace un rato las vieron aplicadas, con distintas regulaciones, tanto en un avión agrícola como en un equipo de aplicación terrestre autopropulsado. ¿Cuáles son los elementos a considerar para trabajar eficazmente en una zona de amortiguamiento? Fundamentalmente, y teniendo presente que vos querés hacer el mejor uso de ese producto para proteger un cultivo, pero también minimizar los efectos indeseables o los eventuales impactos sobre la salud y sobre el ambiente. ¿Cuáles son? Primero y central, condiciones ambientales. Velocidad del viento, dirección del viento, pónganselo en el sentido que iba el viento. Jamás hubiesen aplicado en el sentido que iba el viento. Esa es la primera barrera. Ayer se habló mucho de exposición. Esa es la primera barrera de la exposición. No aplicar en el sentido de una zona sensible. Y esto que parece obvio, no siempre se lleva a la práctica. A veces porque no se percibe, a veces por indolencia, porque no le importa a las personas que están en el proceso de decisión. Y sé que acá hay muchos aplicadores, no se trata de cargar las tintas sobre los aplicadores. El aplicador es la persona que vemos, pero hay un proceso de decisión que termina en la aplicación y en el aplicador, que es la persona que lo ejecuta. El asesor fiscalizador, veedor fitosanitario. Estamos hablando de lo mismo. Una persona que es un profesional capacitado, que es el que marca la diferencia. Ese veedor que ustedes vieron allá, imagínenselo en términos de una aplicación en zona de amortiguamiento y un cambio de las condiciones ambientales. Es el que le da bandera verde o bandera roja a una aplicación y evita un problema que ninguna área de fiscalización va a poder detener porque el daño está ocurriendo en ese momento. Esto lo contiene, siempre pensando en una zona de amortiguamiento. La receta agronómica o fitosanitaria, como se denomina. Esto es un documento, queda registrado que estamos haciendo esta acción. El productor, el aplicador está tranquilo porque hay un aval profesional detrás que se hace responsable. Aplicadores deben contar con todo lo que están haciendo ahora. Capacitados, con examen aprobado, equipos de aplicación con registro y matriculación, identificación de las pulverizadoras, que de lejos se pueda ver ese equipo y eventualmente interponer una denuncia. La señalética a campo es fundamental. Una pavada no es ultra tecnología, hasta una manga de viento puede ser una señalética eficaz, donde la gente dice, el viento viene para el pueblo, no tendría que estar aplicando ahora. Y de ahí para lo que se les ocurra. Centrales meteorológicas, distintas tecnologías, lo que plantea el video es una opción. El óptimo, que en la página del municipio, que tenga página y tenga acceso a las condiciones imperantes ambientales en ese momento. Cajas negras o equipos de monitoreo. En el extremo se podría detener una aplicación. Esto es para el registro, para la auditoría. Empresas de servicio o contratistas que brindan servicios. Hay en este momento certificaciones, la norma IRAM, la 14130 es una de ellas. Es decir, son reaseguros que vamos dando para trabajar en zonas difíciles. Y por supuesto, por sobre todo, el respeto a la normativa vigente. Eso es ley, como planteaba muy bien Marcos. En síntesis de todo esto, todos estos elementos solos y mejor aún en conjunto son parte de la solución a lo que desgraciadamente llamamos la problemática de los periurbanos. Esperemos que estemos en esa línea, o deseamos e intentamos estar en esa línea. Les agradezco. Muchas gracias.